Hola, bueno, que se me ha cortado el vídeo. Esto irá, tengo un vídeo largo, el vídeo este cortito, ¿no? Y ahora este que ponga. Pero bueno, no pasa nada, mirad. Lo pondré, vosotros lo veis todo junto y ya está, un vídeo detrás de otro. Nos habíamos quedado aquí. Es que también he ido por la calculadora, ¿vale? Siempre tener la calculadora al lado, ¿vale? Entonces esto sale. Fijaros, 2,5 al cuadrado, ¿vale? 2,5 al cuadrado. ¿Qué he hecho yo aquí? Madre mía. Ya ni me acuerdo de cómo. Vale, es 6, sería 0 igual a 6,25 más 2 por 1,4, que sería 2,8 por A. Vale, me lo voy a llevar aquí, tanta estrechura. Entonces, quedaría 6,25 pasa al otro lado como negativo, menos 6,25 igual a 2,8 por A. ¿Vale? Aquí ya veis que la aceleración va a salir negativa. Ya sabéis, tranquilo, no pasa nada. Don't panic. Y 6,25 partido 2,8. ¿De acuerdo? Entonces sería esto dividido entre 2,8. Saldría una desaceleración de menos 2,23 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien, pues ahora ya toca sacar el coeficiente de rozamiento, que será igual a menos la aceleración. Recordar que la aceleración era menos 2,23, que por menos es más. Menos por menos más sería menos. Lo voy a poner así para que se vea mejor. 2,23 partido G, que G sí que te la tiene que dar por narices, no te da el problema, pero yo G voy a poner, voy a poner 9,8, ¿vale? Para que me salga guay. Y muy es igual a 2,23 partido 9,8. Recordar que el coeficiente de rozamiento es una magnitud adimensional. Adimensional significa que no tiene unidad, ¿vale? Y además tiene que ser un número entre 0 y 1. A mí me sale 0,22. Ok, 0,2 sale aquí en el problema. Vale, bien, para que vosotros veáis cómo se hacen estos problemitas, que son problemitas, pues son... A mí la verdad que me gustan mucho los problemas de física. Casi me gusta, soy químico, ¿vale? Y me gusta mucho la química, la verdad. Pero después la física, empecé a estudiar física, pero no pude terminar la carrera, ¿sabéis? Porque ya se mete uno en otros berenjenales, ¿no? Pero me gusta mucho la física, lo reconozco. Y la física que dais vosotros en bachillerato, en primero y en segundo, esto es nada, ¿vale? Esto es el ABC, ¿no? Esto es como aprender el abecedario. Voy a haceros también el 4, vamos a hacer también el 4, ¿vale? Y ahora os digo yo qué ejercicios quiero que me hagáis o que me intentéis. Ya sabéis que los ejercicios están todos en el solucionario, solucionado. Pero el solucionario es lo que tiene, ¿no? Cada uno ahí pues utiliza una notación diferente, aunque los problemas que yo os pongo, yo los he visto en el solucionario y están bien hechos, ¿vale? Pero a mí me gustaría que vosotros lo hicierais sin mirar el solucionario, ¿vale? Y que me dijerais, pues no me sale, pues no sé hacerlo, ¿vale? Estos ejercicios que os ponga van a ser muy parecidos a estos. Vamos a hacer el 4 para que lo veáis. Estos son problemas típicos de, ¿sabéis? De movimiento, en los cuales pues no solamente tienes que aplicar el conocimiento de la dinámica, de las leyes de Newton, sino que también hay que aplicar pues las ecuaciones de la cinemática, ¿vale? Pues como la que hemos hecho anteriormente. Esas ecuaciones las vais a tener que aplicar siempre, ¿eh? En el próximo año, ya os digo, van a caer. 4. Un día nevado. Muy bien. El coeficiente no será en Elche. El coeficiente de rozamiento entre las ruedas de un coche y el suelo es de 0,08, pequeñito. Claro, el coeficiente de rozamiento es muy pequeñito. ¿Por qué? Porque apenas hay rozamiento. Mientras más pequeño sea el coeficiente de rozamiento, menos fuerza de rozamiento. Si es un día nevado, pues imaginaros, no hay apenas fricción entre las ruedas del coche y el hielo, ¿vale? Por eso ya sabéis que pues, siempre se le añade pues sal de madrugada muchas veces a las carreteras que tienen placas de hielo para que el hielo se derrita. Eso es una propiedad
coligativa del agua, ¿no? Se llama descenso crioscópico. Disminuye la temperatura a la cual el agua se funde. En vez de fundirse a 0 grados, ¿vale? Y hay que esperar pues a que la temperatura ambiente sea de 0 grados, pues se funde a -4 o -5 grados, añadiéndole pues sal. Bien, ¿cuál es la máxima inclinación que puede tener la carretera para que el coche descienda con velocidad constante? Bien, supuestamente esto es una inclinación, esto es un ángulo alfa, ¿vale? Y ahora el coche imaginar que va así, tochan, y va bajando. ¿Vale? Tiene esa inclinación. Ya os hablaré un poquito, es que hay tantas cosas chulas de que hablar en la física, de lo que es el peralte. No sé si lo visteis el año pasado, es una cosa muy interesante, que me parece que os lo expliqué el último día de clase, que es por qué muchas veces las carreteras, pues cuando las curvas están peraltadas en el sentido en el que están inclinadas, ¿no? No sé si os lo dije a vosotros en un vídeo y os hablé de lo que era lo de la fórmula NASCAR esta que sale en la película de Cars, ¿vale? Y también en los velódromos, también cómo se inclina todo esto para coger más velocidad. En fin, eso ya hablaré un día. Entonces, la velocidad tiene que ser constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Aplico la segunda ley de Newton al coche, igual al movimiento, ¿vale? Sumatoria de todas las fuerzas tiene igual a m por a. ¿De acuerdo? Entonces me piden cómo tiene que ser este ángulo. Fijaros, me piden unas cosas más raras, ¿no? Diréis vosotros. Pero no es raro, es decir, sí. La velocidad es constante. Fijaros, estos son datos implícitos en el problema. Y son datos... Uy, que se me cae esto. Son datos que no son numéricos, pero que yo tengo que saberlos. Por eso hay que leer también los problemas. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0, rosco. Entonces ya puedo poner aquí un 0 y puedo poner aquí 0 por masa, pues va a ser 0. Y ahora recordar, aquí tengo que poner todas las fuerzas que van a favor o en contra del movimiento. Entonces sería centro de masas del coche. Imaginar que el centro de masa esté ahí, que ni de coña va a estar ahí. Bueno, depende del tipo de coche que tenga, ¿vale? Entonces muchas veces tenía yo una cosa preparada para vosotros. Esperad. Hola, hola otra vez. Es que mirad, es lo bueno que tiene esto de hacer vídeos, que vas con tranquilidad y no tienes que ir con prisa y después te acuerdas de las cosas y las buscas, las tienes en casa y las buscas, ¿no? Mirad lo que tengo aquí. Esto me he acordado por lo del centro de masa y centro de gravedad. Mirad, este chisme. Este huevo, fijaros, qué raro es. Fijaros. Por aquí vosotros lo desplacéis de su posición de equilibrio y no se cae. Vuelve otra vez. ¿Por qué ocurre esto? Pues muchos lo sabréis, fijaros. En este cuerpo el centro geométrico, es decir, el centro donde está, justamente el centro que estaría por aquí, no coincide con el centro de masas. Que el centro de masas es el lugar, esto lo tengo yo en mi blog, en una entrada que está muy chulo. El centro de masa o de gravedad es el punto donde se aplica el peso. Es decir, donde podemos suponer que todos los cuerpos, por muy grandes o pequeños que sean, hay un punto en el cual se aplica esa fuerza-peso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que como esto, fijaros, está hueco por una parte y por la otra parte hay un trozo de metal que tiene mucho más peso, va a ocurrir que el centro de masa o el centro gravitatorio va a estar muy bajo. Está más abajo, ¿vale?, que el centro geométrico. Entonces, eso es lo que hace que tenga este movimiento tan, vamos, que sea algo como un cuerpo con mucha estabilidad. Esto es lo que se hace, por ejemplo, al principio se hizo con los todoterrenos. Los todoterrenos, cuando se empezaron a construir, como eran coches muy altos, tienen las ruedas muy altas, pues su centro de gravedad estaba muy alto. Y mientras más alto esté el centro de gravedad de un cuerpo, más inestable es. Entonces eso hacía que se fuese, por ejemplo, por las curvas, se saliera por las curvas y todo esto. Entonces después se pulió, los ingenieros pulieron pues todo lo que era la fabricación de esos coches para bajar el centro de gravedad. Por ejemplo, mirar lo que ocurre en un Fórmula 1, ¿no? Como al estar al ras del suelo prácticamente tiene su centro de gravedad muy pegado al suelo.
y gana estabilidad. ¿Vale? Esto es lo que ocurre, ¿no? Con el cuerpo esto ocurre lo mismo. Tiene el centro, al estar aquí la pieza de acero, tiene el centro de gravedad muy, muy pegado al suelo, al papel, y por lo tanto es muy estable. Esto lo podéis encontrar como aplicación de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las torres Kio, torres que están inclinadas pero no se caen. Eso es porque su centro de gravedad está más abajo que el centro geométrico. De hecho, si su centro de gravedad, ¿vale?, la vertical, imaginar que el centro de gravedad esté, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Vale? Que coincida con su centro geométrico. Si la vertical cae dentro de la base, el cuerpo será estable. Pero si tú haces esto, un cuerpo, por ejemplo, una torre mucho más alta, ¿vale?, y el centro, ¿vale?, imaginar que ese cuerpo, esa torre está hecha del mismo material, ¿no?, por todas partes, pues va a ocurrir que la vertical está fuera de la base y por lo tanto esto se cae, no tiene estabilidad. Lo que se hace muchas veces es hacer esto, la parte de abajo, de un material con mayor masa que la parte de arriba y por lo tanto el centro gravitatorio baja y ya se queda dentro, su vertical se queda dentro de la base. ¿De acuerdo? Aún así, me acuerdo que os pregunté, ¿sabéis por qué la torre de Pisa no se cae? Pues la torre de Pisa no se cae por esto. A ver si alguien me lo puede decir. La torre de Pisa no se cae porque la suerte que tuvo la torre de Pisa para no caerse fue por una guerra, ¿sabéis? Una guerra que hubo en esa época en Italia cuando se estaba construyendo la torre. Y es una cosa muy, muy interesante. ¿Vale? Bueno, de todas maneras vamos a seguir con el problema. Bien, vale, si aplico esto, la velocidad era constante, tiene que ser constante, la velocidad de cero, me dice ¿qué ángulo mínimo? Es decir, yo esto tengo un ángulo que puedo ir aumentándolo, pero llega un momento en el que si yo lo aumento mucho, este coche va a bajar con una determinada aceleración, ya la velocidad no va a ser constante. Entonces, tengo mi ecuación, sumatoria de la fuerza que aplica sobre el coche es igual a m por a, con la condición de que la aceleración sea cero. Aquí tengo que poner todas las fuerzas que van a favor o en contra. Entonces, sería, atención, lo voy a poner así, eje vertical, eje horizontal, ¿ok? Y ahora pongo el peso siempre perpendicular a esto y la normal hacia arriba. ¿Vale? Entonces, tengo fuerza de rozamiento. Yo supongo que el coche va para acá, entonces la fuerza de rozamiento va a ir para acá, ¿vale? ¿Vale? Entonces tengo la fuerza que va en el mismo sentido del movimiento, que va a ser no el peso, sino la componente X del peso, ¿lo veis? Y después tengo aquí la componente Y, que la componente Y del peso va a ser igual a la normal. Entonces, la que va a favor del movimiento es Px. La que va en contra va la fuerza de rozamiento, menos la fuerza de rozamiento, igual a m por a, que es como hice yo un problema de estos que hice la otra vez, ¿no? Y ahora, esto va a ocurrir que va a ser igual a 0, por lo tanto, Px es igual a la fuerza de rozamiento. Sigo porque me pide alfa, atención. ¿Cuánto vale Px? Pues esto lo hacéis. ¿Vale? Esto es alfa, si esto es alfa, esto es alfa. Entonces Px, esto lo hacéis aparte, es igual a P por el seno de alfa. Esto lo veis como lo hice yo en el otro problema. ¿Vale? Y ahora, la fuerza de rozamiento sé que es igual a mu por n. Vale, pero ¿cuánto vale n? N vale lo mismo que pi, porque n y pi son dos fuerzas que van en la misma dirección en sentido contrario. Por lo tanto, fuerza de rozamiento es igual a mu por n, y entonces pongo mu por pi. ¿Cuánto vale pi? Pues pi va a ser igual a mu por el peso por el coseno del ángulo. ¿Vale? Y todo esto lo sustituyo aquí. ¿Ok? Entonces, Px, ¿cuánto vale? Px vale P por el seno de alfa. Igual a, sabéis que este ángulo yo, el que me pide, le he llamado alfa. Igual a fuerza de rozamiento, que es mu por n, que es mu por pi, igual a mu por el peso por el coseno de alfa. ¿Vale? ¿Está todo multiplicando? Pues ¿sabéis lo que ocurre ahora? Que el peso se va. Y ahora me queda
que el seno de alfa es igual a mu por el coseno de alfa. Pues ahora hago esto. Seno de alfa, el coseno de alfa me lo llevo al otro lado, igual a mu. Y por lo tanto sé que, atención, la función seno partido de la función coseno es la tangente de ese ángulo alfa. Es igual a mu. Y ya tengo el problema hecho, prácticamente. Sé que la tangente del ángulo este mínimo, que tiene que tener para que la velocidad sea constante y por lo tanto la velocidad es cero, es mu. Por lo tanto, tangente de alfa es igual a 0,08, que es lo que vale. Por lo tanto, alfa es igual al arco tangente de 0,08. ¿Ok? Vosotros lo hacéis aquí con la calculadora. A ver. Y ponéis shift tangente, ahora 0,08 igual a, pues el ángulo es, ángulo pequeñito, alfa es igual a, ¿lo veis ahí? 4,57 grados. Este sería el problema hecho, ¿vale? Vale, 4,6 ha salido ahí en el libro. ¿Vale? En resumen, que no tenemos prisa, vamos a resumirlo. Me piden, oye, que cuál tiene que ser el ángulo mínimo para que esto baje con velocidad constante. Yo cuando digo velocidad constante es que la aceleración es cero. Aplico la ley de Newton. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a mover, tiene un movimiento y ese movimiento se va a mover por las fuerzas. Entonces, aquí ¿qué es lo que pongo siempre? Las fuerzas que van a favor o en contra del movimiento. ¿Cuál va a favor? La que hace que baje. ¿Cuál es la que hace que baje? Px.